Buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestro curso de Cábala, la evolución del ser. Es para mí un placer, una gran emoción poder empezar este nuevo curso y con muchas expectativas, sobre todo con el deseo ferviente de que ustedes puedan recibir una herramienta poderosa que puedan aplicar a sus vidas, ¿sí? A pesar de que siempre, pues, he dado muchos seminarios, conferencias, y ahora tengo varios cursos, siempre que inicio un curso me lleno de emoción, porque sé que este tipo de conocimiento, este tipo de sabiduría, nos cambia la vida. Después de la pandemia, muchas personas tomaron conciencia de que la vida nos puede cambiar de una manera drástica, radical. Y a veces el ser humano, o a veces nosotros, no estamos preparados para esos cambios. A veces esos cambios nos cogen como por sorpresa y la verdad que mucha gente, más que la pandemia, su parte emocional, el miedo, la incertidumbre, el no tener una visión clara de la vida, de las cosas, hizo que cayeran en depresión. Mucha gente murió de depresión, ¿sí? Y aún hay gente que no ha podido superar todo este cambio que hemos venido recibiendo. Y así es la vida. Muchas veces nosotros no estamos esperando algo, pero llega. Y quien no se adapte o quien no esté preparado para los cambios, quien no tenga una visión amplia de lo que es la existencia, de lo que es el universo, de lo que es la esencia del ser humano, del alma, de cómo funciona todo este universo, este macrouniverso y este microuniverso llamado ser humano o alma, persona, como tú lo quieras denominar, pues entonces vamos a pasarla muy mal si no conocemos cómo funciona la energía, cómo funciona todas estas cosas. La vida es como un juego y lo creas o no y estés preparado o no, ya estamos en él. Así que nos conviene conocer las reglas del juego para poder saber cómo debemos jugar, ¿sí? Cuando yo comparo la vida con un juego, la gente precisamente tiene como un paradigma, tiene ahí una programación y dicen, no, la vida no es un juego, ¿sí? Siempre dicen que la vida no es un juego, porque con juego entienden algo sin responsabilidad o sin leyes o sin normas. Pero si ustedes miran todo juego, ya sea un juego en Play, cualquier tipo de juego, fútbol, básquetbol, voleibol, cualquier juego, ¿sí? En tu celular, lo que sea, tiene reglas, ¿sí? Tiene reglas. Por ejemplo, yo jugaba mucho, hace muchos años Mario Bros. Y había que pasar niveles. Y para pasar esos niveles, pues tenía que pasar ciertos obstáculos. Habían ciertas cosas que se debía de superar para poder llegar a los niveles. Y si tú no superabas esas adversidades o esos obstáculos, pues sencillamente morías, perdías tus vidas y tenías que volver a iniciar de nuevo. Pues bien, todo lo que el hombre crea es un prototipo de la realidad. Y así es la vida. En la vida tenemos algunos obstáculos que tenemos que ir venciendo, que tenemos que ir pasando para pasar a diferentes niveles, para pasar a diferentes niveles. Y cuando en la vida nosotros no pasamos esas adversidades o ese aprendizaje, mejor, utilizaré la palabra aprendizaje, cuando no utilizamos ese aprendizaje, cuando no lo incorporamos en nuestra vida, pues es como el juego, tenemos que volver a empezar, ¿sí? Tenemos que volver a empezar. Y en esta vida, en esta encarnación, porque en la Kabbalah creemos en la reencarnación, pero en esta encarnación
es bien curioso, ¿no? Se nos repiten constantemente algunas experiencias, algunos sucesos se nos repiten, pero como no conocemos las reglas del juego, como no sabemos cómo funciona esto, volvemos nuevamente y nos comportamos, actuamos de la misma manera, pensamos de la misma manera, sentimos de la misma manera y tomamos las mismas decisiones. ¿Esto qué hace? Que nuevamente viene el sufrimiento. Y el sufrimiento viene solamente para tres cosas. El sufrimiento viene para tres cosas. Uno, bueno, voy a corregir, el dolor. El dolor. El dolor, porque el dolor es real. El sufrimiento somos nosotros los que lo perpetuamos. Somos nosotros los que hacemos que ese dolor se convierta en un sufrimiento y que esté allí por todo el tiempo que nosotros lo deseemos. Y eso es precisamente una de las cosas que vamos a aprender en este curso para no hacerlo. Entonces, el dolor viene para tres cosas. Primero, para hacernos más fuertes. Porque a través del sufrimiento descubrimos una fuerza, descubrimos una fortaleza que no sabíamos que teníamos. Y precisamente viene para que nosotros podamos, de alguna manera, mirar un poco hacia adentro, ¿sí? Porque es que casi siempre estamos mirando hacia afuera. Entonces, el dolor viene para que hagamos introspección, para que reflexionemos, y en esa reflexión encontramos una fuerza, encontramos un poder que no sabíamos que lo teníamos. Como lo decía por ahí Víctor Franklin, el gran sobreviviente del Holocausto nazi. Él decía que no guardaba rencor ni resentimiento contra los soldados alemanes, porque gracias a ellos, él había descubierto un potencial que antes no sabía que lo tenía. Y la prueba de ello es que después de eso escribe tremendos libros que le han cambiado la vida a muchas personas. Entonces, el sufrimiento viene para que nosotros podamos descubrir esa fortaleza y ese poder que no sabíamos que teníamos. Segundo, viene también para enseñarnos la humildad. El dolor viene para enseñarnos la humildad, porque sucede que a veces cuando todo marcha bien, cuando no hay zapato que nos apriete, normalmente el ser humano, por falta de conciencia, tiene la tendencia a desviarse, ¿sí? Tiene la tendencia a quebrantar las leyes universales, a crear cortocircuitos en este universo, en esta realidad, y bueno, lo que nosotros hacemos también afecta a nuestro entorno. Entonces viene para enseñarnos humildad. Y tercero, viene para hacernos más sabios. De tal manera que cuando nosotros entramos en esa escuela del dolor, porque el dolor es una escuela, el objetivo no es que suframos. Ojo con lo que estoy diciendo. El objetivo es que aprendamos. Y entonces el dolor lo que va a hacer es que nos va a traer una sabiduría, un conocimiento. Si nosotros no incorporamos ese aprendizaje a través del dolor, le estamos enviando un mensaje al universo, a la vida, a Dios, y es que necesitamos que el dolor sea más fuerte. Y esa es la razón por la cual muchas personas repiten y repiten experiencias similares, cambia el escenario, cambian los personajes, pero en última, el aprendizaje es el mismo. De tal manera que, ¿qué es lo que buscamos a través de este conocimiento de la Kabbalah? Lo que buscamos es despertar conciencia, que las personas puedan mirar mucho más hacia adentro, que puedan descubrir su potencial, que puedan descubrir quiénes son. Hay dos preguntas que hacen en todos los seminarios y que yo también lo hago en mis seminarios, y es, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Y a qué vine a este mundo? Y son dos preguntas que parecen muy sencillas, pero la mayoría de la gente no sabe responderlas. ¿Quién soy yo? Y hazte esa pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Y qué vine a hacer a este mundo? Pues bien,
Nuevamente, bienvenidos a este curso de Kabbalah. Quizás hoy es la clase más ladrilluda porque vamos a hacer como una síntesis, que no es muy fácil, de lo que es la Kabbalah, para ir adentrándonos a temas que yo sé que son de su interés y por los cuales ustedes se inscribieron en este curso, ¿sí? Pero es necesario porque sé que también hay personas que se inscribieron y que aunque han escuchado algo de la Kabbalah, no tienen muy claro la definición. Y es que quiero decirles algo. Hay mucha gente que estudia Kabbalah y yo llevo muchos años estudiando la Kabbalah y a veces cuando te preguntan y alguien te dice, dime qué es la Kabbalah, pero dímelo en una forma muy sencilla. Y la verdad es que lo más simple de la Kabbalah es lo que más nos cuesta a nosotros los maestros explicar. Decía Nachman de Breslev, un cabalista del siglo XVII, que la simplicidad era lo más complejo para explicar, ¿sí? Y de ahí que el maestro debe de buscar la manera de hacer algo que sea algo muy complicado, algo abstracto, algo muy difícil de transmitir, poderlo hacer de la manera más sencilla y más práctica posible para que la persona pues lo pueda aplicar también de la misma manera a su vida. Entonces, bienvenidos muchachos. Hay algunas personas que hoy no se podían conectar. Me dijeron que no se conectaban porque hay gente que está desde Inglaterra, de otras partes. Entonces, ellos luego van a ver la grabación, ¿sí? Esa es una herramienta que ustedes van a tener en todo este curso, la grabación. Así que si en algún momento no se pueden conectar, lo ideal sería que se conectaran porque la energía es diferente, ¿cierto? Pero si no se pueden conectar, entonces van a tener la herramienta de la grabación. También van a tener, cada que terminemos un tema, van a tener las diapositivas en PDF en sus correos. Luego les voy a pedir sus correos, ¿ok? Entonces vamos a tener diferentes herramientas. Las preguntas las vamos a hacer al finalizar la clase. Y les agradecería si las preguntas que se hagan sean de lo que estemos hablando. Porque a veces hacen preguntas, se nos adelantan a hacer preguntas de temas que vamos a ver más adelante. Y entonces, pues, allí en esas clases van a estar las respuestas de lo que estás preguntando. Como desaprovechar un poco el tiempo. Entonces, sí, yo sí les quiero aclarar eso, que las preguntas sean al finalizar la clase, ¿vale? Bueno, entonces, viene la pregunta que es muy sencilla, pero a la misma vez es un poco complicada. Y es, ¿qué es la Kabbalah? ¿Sí? ¿Qué es la Kabbalah? Esta pregunta muchas personas se la hacen porque hay muchos conceptos erróneos de lo que es la Kabbalah, ¿sí? Lamentablemente, algunos asocian la Kabbalah con cosas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿sí? Y por eso algunos tienen un poco de prejuicio y están prevenidos con el tema de la Kabbalah, porque en Internet hay cantidad de información y como hay información muy buena y muy acertada, también hay información muy errónea, ¿sí? Entonces es importante que cuando nosotros vamos a buscar una fuente, procurar buscar una fuente fidedigna. Ok, antiguamente a esta sabiduría no se conocía o no se le llamaba Kabbalah, ¿sí? Apenas hace como unos 500 años que se le empezó a conocer con el nombre de Kabbalah. O sea, hace 500 años atrás no se conocía esta sabiduría como Kabbalah. ¿Cómo se conocía? Esta sabiduría se llamaba Jotma Nisteret o Jotma Nistar. Así se le llamaba. Jotma Nisteret o Jotma Nistar, que significa la sabiduría oculta. La sabiduría oculta. Pero no se le llamaba la sabiduría oculta porque no se pudiera revelar o transmitir. No era por eso. Aunque muchos
tenían este conocimiento y no lo revelaban. No lo revelaban. Unos por egoísmo y otros por miedo. Y tú dirás, ¿y por qué por miedo? Porque cuando tú avanzas en el conocimiento de la Kabbalah, vas descubriendo que la Kabbalah nos da herramientas muy poderosas, que podemos utilizar para el bien, pero que también podemos utilizar para el mal. ¿Cómo es esto? Realmente, desde la perspectiva de la Kabbalah, no hay nada bueno ni malo. Todo depende del uso, de la dirección que tú le des a las cosas. Por ejemplo, un bisturí, ¿es bueno o es malo? Eso depende. Un bisturí en manos de un cirujano es muy bueno, pero en manos de un psicópata, corra, es malo, ¿verdad? Por lo tanto, esta sabiduría, algunos la guardaban, pero la guardaban no con una intención egoísta o mala, sino para evitar que personas que no estuvieran preparadas tuvieran acceso a esta herramienta con la cual ellos mismos no solamente podrían hacerle daño a otros, sino que también se harían daño a ellos mismos. Es una de las cosas que más preocupa hoy en el Internet, que la gente se mete a YouTube y empieza a ver videos de Kabbalah y entonces ve aquí un concepto, coge otro aquí y no llevan una secuencia. No tienen un maestro que les explique, que les despeje las dudas. No tienen un orden pedagógico, ¿sí? Y entonces la gente comienza a recibir información para la cual no está preparada. Les doy un ejemplo. Si ustedes entran a estudiar a la universidad, derecho o química o matemática, y no entras al aula donde el primer semestre, sino que entras al sexto semestre y comienzas a recibir esa información del sexto semestre. Es una información para la cual no estás preparado. Pues mucha gente hace eso a través del Internet y es curioso, después están bien enredados, bien desenfocados y a veces comienzan a manipular energías que no son. ¿Por qué? Porque no recibieron una instrucción adecuada. Además, porque todo lo que se dice en Internet que es Kabbalah no es Kabbalah. Pero se le llama la sabiduría oculta, Jotma Nisteret o Jotma Nister. Jotma es sabiduría. Nister es ocultamiento, ocultarse, porque hay una energía o todo en la existencia, hay una parte que es visible y hay una parte que es oculta. ¿Sí? Por ejemplo, los árboles tienen una parte visible y tienen una parte oculta. La Cábala dice que es más importante y que la causa de todo es lo que no vemos. Por lo tanto, Nachman de Breslev, un cabalista del siglo XVII, un judío rabino, decía, es más real y es más importante lo que no vemos que lo que vemos. Entonces hay una realidad que no vemos, ¿sí? Pues la Kabbalah nos habla de esta realidad, por eso se llama sabiduría oculta. Y siempre lo que está oculto a la vista es lo de mayor valor. Por ejemplo, en la calle tú te encuentras piedras, rocas, palos, pero no te encuentras lingotes de oro, no te encuentras diamantes o perlas. ¿En dónde está el oro y los diamantes y las perlas? Oculto. ¿En dónde? Al interior de la tierra. Al interior de la tierra. Pues lo más importante en el ser humano está oculto. Sí, muy llamativo el físico, la apariencia, claro que sí. Y hace parte de esta realidad. Pero lo más valioso de la esencia del ser humano está oculta. Y lo más curioso es que a veces está oculta de la misma persona. Precisamente porque estamos mirando hacia afuera y no hacia adentro.
Pues la cábala es esa sabiduría que se le denominaba la sabiduría oculta, porque viene a enseñarnos aquellas cosas que están ocultas, ¿sí? Y que son la causa de aquellas cosas que podemos ver. Ok. La cábala es mal entendida y es mal aplicada. ¿Qué es la cábala? Entonces, voy a hacer unas afirmaciones de lo que no es la cábala, ¿ok? De lo que no es la cábala y que mucha gente piensa que eso es la cábala. La cábala comprendida como religión es un error. Entonces, la cábala no es una religión. Por lo tanto, no es una vía de creencias, sino que es una vía de conocimiento. Por eso cuando vamos a aprender y a enseñar la cábala, no se le exige a la persona una creencia determinada, ¿sí? Cualquier persona de cualquier religión puede estudiar la cábala. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que con el tiempo empezamos a decepcionarnos, claro está, un poco de la religión. Y digo un poco para no asustarte, pero nos vamos decepcionando un poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como si tú fueras para un lugar y entonces fueras en un Renault, no sé, un Renault, uno de los viejitos, un Renault 2, un Renault 3, pero resulta que luego tienes la opción de irte para ese lugar en un Mazda o en un Audi o en un Ferrari o en un BM. Y después de que te montas en un BM y después de que te montas en un Ferrari, ya no te quieres montar en un Renault. Ya no te quieres montar allí. Entonces, realmente hay muchas maneras de conectarnos con la espiritualidad, pero hay una manera de conectarnos con la espiritualidad mucho más rápido, de hacer que las cosas se manifiesten mucho más rápido. La gente puede obtener el dinero con mucho sacrificio, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Pero la cábala también nos dice que puede obtener el dinero sin tanto esfuerzo. Y cuando tú aprendes, obviamente de una manera correcta, claro. Y cuando tú aprendes a atraer el dinero a tu vida, porque te das cuenta que es una energía, entonces ya no quieres ganártelo con tanto esfuerzo, sacrificando tantas cosas. Entonces, es más o menos. Entonces, la cábala comprendida como religión es un error. Y hay gente que no toma los cursos de cábala porque dicen, no, es que allá me van a meter a una religión diferente. No, la cábala no es religión. La cábala es una sabiduría. Ok, la cábala comprendida como esoterismo únicamente es un error. Ahora, la cábala tiene esoterismo, pero entendida únicamente como esoterismo es un error. Es un error, ¿ok? Por lo tanto, la cábala no solamente nos va a hablar de astrología, no solamente nos va a hablar de cómo funcionan los planetas, de cómo fueron creados los planetas. La cábala no solamente nos va a hablar de angeología, por ejemplo, no solamente nos va a hablar de reencarnación, no solamente nos va a hablar de todos estos temas, sino que también nos va a hablar de temas muy prácticos y de reglas y de leyes que se pueden aplicar aquí en este plano físico, ¿sí? Con mi vecino, con mi papá, con mi mamá, porque en última, la finalidad de la cábala es que nos podamos conectar con la luz y que podamos ayudar y servir mejor a la humanidad y que podamos ser mejor personas. Si cualquier enseñanza, si no te lleva a ser mejor persona, hay que descartarla. Si no te lleva a ser más respetuoso, a ser más bondadoso, más generoso, más sincero, entonces no sirve.
Y eso es lo que ha decepcionado a la gente hoy en día, y por eso mucha gente se está abalanzando, volcándose de las religiones a un tipo de espiritualidad, buscando un conocimiento diferente, porque se han dado cuenta que hay mucha incongruencia. Mucha gente hablando de Dios, pero haciendo trampa. La Kabbalah no es una tradición, aunque sí su forma de transmitir. ¿A qué me refiero? Que la Kabbalah se ha ido transmitiendo, es como una cadena de maestro-alumno y ha sido de generación en generación. Y eso lo vemos en la Biblia. En la Biblia vemos cómo las enseñanzas se fueron transmitiendo oralmente de padre a hijo, de maestro a alumno, y es una cadena de tradición, ¿sí? Su forma de transmitir, más no la esencia y el contenido de la Kabbalah. La Kabbalah no es magia. Constantemente a mí me escriben personas y me dicen, Joshua, dame una fórmula, dame una palabra secreta, ¿sí? Para yo hacer dinero, para traer al amor de mi vida, para sanarme, para tener éxito, no sé qué. No, la Cábala no es mágica, no por lo menos como algunos lo entienden. Sí, sí hay manejamos unos tipos de meditación que aspiro con este curso llegar a ese punto, ¿sí? Si perseveran, si están aquí y digamos se mantienen firmes, vamos a llegar a un punto donde vamos a meditar y en la Kabbalah sí hay meditaciones, pero después de una preparación mental, emocional y física, donde hacemos meditaciones para la salud, para el dinero, para la armonía, para la paz, para una cantidad de cosas, y es allí donde la Kabbalah parece como mágica, pero realmente cuando lleguemos allí se van a dar cuenta ustedes que es algo muy natural, que no es ese tipo de magia que la gente piensa, sino que es algo muy natural ya, para ustedes va a ser natural. Y ahí es donde está el problema. Otra persona que llega y llegas directamente a ese punto, ahí es donde comienzan a darle un tipo de calificación errónea al tema de la Kabbalah. ¿Qué es entonces la Kabbalah? Ya hemos visto lo que no es. ¿Qué es entonces la Kabbalah? La Kabbalah es una sabiduría para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Y aquí quiero hacer énfasis porque hay cabalistas que curiosamente no quieren que este conocimiento se transmita a la humanidad. Uno de los que hizo posible que esta sabiduría comenzara a divulgarse de una manera más amplia y libre fue un cabalista que se le llamaba el Baal Hasulam. El Baal Hasulam. Él él dijo que esta sabiduría debía de enseñarse a todo el mundo. Entre esos también que apoyaron esto que decía el Baal Hasulam, está el Baal Shem Tov. Bueno, no quiero aburrirlos con estos nombres, Nachman de Breslev, Isaac Luria en el siglo XVII, una gran luminaria de la Kabbalah, porque ellos decían que esta información podía salvar a la humanidad y va a sonar incoherente lo que voy a decir, de la ignorancia y de la oscuridad en la que la tecnología iba a meter al hombre. Y decían ellos porque la tecnología va a llegar a un momento donde el hombre mismo se va a destruir con ella. Y el hombre va a llegar a tal degradación si no eleva su nivel de conciencia, donde se van a destruir. Y entonces uno de los motivos, de las razones por las cuales ellos comenzaron a divulgar esta sabiduría, fue porque se dieron cuenta que a través de esta herramienta se podía generar un cambio.
Y, y curiosamente hay muchos cabalistas que no quieren que esto se divulgue. Pero es una sabiduría para toda la humanidad. ¿Ok? Para todos. Es una sabiduría ancestral y no un conocimiento nuevo. A ver, cuando hablamos de Kabbalah, la gente cree que es algo nuevo, ¿sí? Yo me he encontrado con personas que me han dicho, pero eso es ahora que se escucha eso. Esto antes no lo había, ¿verdad? Me dicen, esto es nuevo, ¿no? Es una nueva filosofía. Pues quiero decirte que es más nueva la filosofía griega, la filosofía, conocemos como filosofía, que nació en Atenas, es mucho más nueva que la Kabbalah. Se nos dice en los escritos sagrados, que luego vamos a hablar de esos libros, de esas fuentes, que la Kabbalah es tan antigua como la creación misma, que la sabiduría precede a todo lo creado. Es más, que todo lo creado fue creado con la sabiduría. Dios creó todas las cosas, incluyéndote, con la sabiduría. Por lo tanto, la sabiduría precede a cualquier cosa. Y Kabbalah no es más, es un nombre, una expresión hebrea, pero Kabbalah no es más que contiene la sabiduría ancestral, que nos ayuda a comprender la regla del juego, como empecé diciendo, y toda la estructura universal. Entonces la Kabbalah no es algo nuevo, la Kabbalah es antigua, es una sabiduría antigua, ancestral. Es el nivel de interpretación, escúchenme bien, más elevado de la Torá. Yo, en este curso vamos a utilizar algunas palabras hebreas, pero obviamente llevándolos al significado, a la interpretación. La palabra Torá es la palabra hebrea para referirse a la Biblia, ¿ok? Pues, ¿qué es la Kabbalah? La Kabbalah es el nivel de interpretación más elevado de la Torá. Y utilizo la palabra Torá porque la palabra Torá representa la instrucción. Y realmente eso es lo que es la Biblia. La Biblia no es un libro de religión. La Biblia no es religión. La Biblia es un libro de instrucción. Pues la Kabbalah es la interpretación más elevada de la Torá, de la Biblia. Porque hay 4 niveles de interpretación. Y un nivel de interpretación de la Biblia, que es el primero, es el literal. Y en el literal, cuando nosotros interpretamos la Biblia de una manera literal, nos metemos en un problema. Nos volvemos dogmáticos, fanáticos y religiosos, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos la Biblia literal, a la letra, pues el camino que tenemos es religión. Luego tenemos un camino que es de deducir, ¿sí? Que es de lógica. Entonces, hay cosas que la Biblia no dice, pero a través del método de la deducción nosotros podemos llegar a una comprensión. Y hay otro, que es el de la exigencia, que es donde ya entramos a estudiar la época en que se dijo, la historia, el contexto histórico, por qué se dijo y a quiénes se dijo. Comenzamos a estudiar el lenguaje primitivo en el que se escribió, las metáforas, las alegorías, etcétera, todo eso. Y luego viene el nivel más elevado de interpretación, y ese nivel se conoce como el Sod, que es el secreto, y ese nivel de interpretación es el de la Kabbalah. Que en última, ese es el que nosotros buscamos, o es el que realmente la humanidad debería de recibir. ¿Qué es lo que más te importa a ti de un limón o de una naranja? ¿La cáscara?
La parte exterior, haz de cuenta que la parte literal de la Biblia es la cáscara. Y la cáscara es más lo que oculta de la fruta que lo que revela. Por lo tanto, lo que luego quitamos la cáscara, ¿sí? Y luego que tenemos de la naranja o de la fruta, tenemos la fibra o el bagazo, como se le llama, ¿sí? Y allí hay pepas y está el jugo. Y en últimas, eso no es lo que nos interesa tampoco de la fruta, lo que nos interesa es el jugo, ¿sí? Ahí están los 3 niveles de interpretación. Pero nos tomamos el jugo realmente por los micronutrientes, por los nutrientes que tiene el jugo, la vitamina C. En el caso de la naranja, la vitamina C. El objetivo es ingerir el jugo de naranja por la vitamina C. Sí, nos la tomamos porque sabe rico, que por la sed, pero en última es la vitamina lo más importante de la fruta. Pues ahí, con esa metáfora, si se puede llamar, podemos entender el tema de la interpretación de la Biblia. La cáscara, que es lo que más oculta de la fruta, es la parte literal. Luego tenemos la fibra o el bagaje de la naranja, esa es la parte de la lógica, el deducir, etcétera, que se le saca gusto también. Luego viene el jugo, que sería como el tercer nivel interpretativo de la Biblia, pero luego viene la vitamina, que es lo que no se ve. Cuando nos tomamos o nos comemos la naranja o nos tomamos el jugo, lo que no vemos es la vitamina C. Pues eso es la Kabbalah. Por eso se llama sabiduría oculta. Ok. ¿Qué es la Kabbalah? La Kabbalah es un camino de conocimiento y no de creencias. Y repito lo que dije hace un momento. Por lo tanto, aquí no se le exige a nadie una creencia determinada. ¿Y por qué es un camino de conocimiento y no de creencias? Hay que aclarar una cosa, y es que muchas personas hablan de la fe, de creer, ¿sí? Pero ¿sabían ustedes que realmente la fe y el creer, por lo menos la auténtica fe, está basada en el conocimiento? Una creencia sin conocimiento es una fe ciega y es peligrosa. Cuando a una persona le dicen, no tienes que saberlo, solamente créelo y ya. No lo cuestiones, no lo analices, no reflexiones, simplemente crea lo que yo le voy a decir y ya. Eso es una fe peligrosa. Eso es una fe peligrosa. Porque la verdadera fe descansa en el conocimiento. La verdadera fe. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Llevaría su carro a un mecánico que usted no conoce? ¿Llevaría su celular a revisión a donde un técnico que usted no conoce? ¿Un técnico de fútbol mete a un jugador a un partido que no conoce cómo juega? No. Pero si tú conoces que el mecánico es bueno, llevas el carro allá. ¿Y lo llevas con qué? Con confianza. ¿Y por qué confías en el mecánico? Porque lo conoces. Y llevas el celular donde el técnico. ¿Por qué? Porque lo conoces. Es que el conocimiento es lo que nos lleva a la confianza y a la fe, que en hebreo realmente la forma de traducir más acertada es certeza. La fe ciega es un peligro, porque la fe ciega, y el maestro lo dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Entonces la fe descansa es en el conocimiento. Conocimiento que precisamente mucha gente hoy no quiere recibir, el cual no quiere pagar un precio por él, no quiere esforzarse, no quiere sacar el tiempo. Y por eso estamos en una generación que no estoy generalizando, pero sí un gran porcentaje
en la ignorancia. Y decía el dramaturgo Sykes-Picot, no hay peor tinieblas que la ignorancia. Pero el entretenimiento, hoy en día nos quieren mantener entretenidos en las redes sociales, con los juegos, con una cantidad de cosas, precisamente para que no accedamos al conocimiento. Entonces, la verdadera fe descansa en el conocimiento. Entonces, tú le llevas el carro al mecánico porque lo conoces y lo llevas tranquilo, confías en él. Cuando nosotros conocemos al Creador y cuando nos conocemos a nosotros mismos, la estructura de nuestra alma, y conocemos los talentos, las cualidades y el potencial que tenemos, entonces entregamos nuestras situaciones al Creador, pero también tomamos partido de aquellas cosas que nosotros debemos hacer porque nos conocemos y de esa manera tenemos confianza en nosotros mismos y tenemos fe en nosotros mismos porque sabemos que somos una réplica del gran arquitecto del universo. Hoy en día hay mucha desconfianza en sí mismo y a la gente le da miedo montar empresa, hacer muchas cosas, y la excusa para no decir y enfrentar su miedo es echarle la culpa al gobierno, al papá o a la mamá, al socio, a la situación económica, al peso colombiano, etc. Pero se están justificando, escudando, tapando su miedo. Entonces, la verdadera fe descansa en el conocimiento. La Cábala es un camino, ok, ya lo dije, es un camino de conocimiento y no de creencias. La Cábala es denominada el camino a la conciencia superior. El camino a la conciencia superior. Y esto va a ser algo que en el curso vamos a ver de una manera muy profunda. La mayoría de la información o la mayoría de los seminarios y de los cursos que se hacen tienen dos direcciones. La parte emocional. Hay seminarios donde tú vas y te manejan la parte emocional y te la pasas llorando todo el seminario. Y sales arrepentido y con las mejores intenciones. Pero después de un tiempo, de unos días, unos meses, otra vez la persona vuelve al mismo patrón de conducta. ¿Por qué? Porque ahí no está la solución. Y no estoy diciendo que sean malos. No, son seminarios muy buenos. Pero no están yendo a la raíz del problema. Entonces, las emociones. Y otros van a la mente. Y si usted mira, la mayoría de libros están enfocados en el poder de la mente, que el que domina la mente lo domina todo, etc. Y sí, la mente es muy potente y puede ser tu mejor amigo, tu peor enemigo, como lo digo por allí en un video. Es una herramienta del alma. Pero escúcheme en esto que voy a decir aquí y que luego lo van a entender cuando lleguemos a los niveles del alma. Pero la mente no puede funcionar adecuadamente, no puede pensar, no puede tener pensamientos de éxito, de salud, de progreso, de amor, no puede tener esos pensamientos poderosos para materializarlos en la fisicalidad si la conciencia no le suministra la energía suficiente, si la conciencia no le suministra la información adecuada. Por lo tanto, el conocimiento de la Cábala nos va a llevar a pasar de una conciencia inferior a una conciencia superior. ¿Cómo actúa la gente de acuerdo a su nivel de conciencia? ¿Cómo escogemos a los gobernantes? La Cábala dice que cada nación se merece los gobernantes que tiene. Y esto es duro, ¿no? Cuando yo lo digo, dicen, pero ¿cómo se te ocurre decir esto? Claro, cada nación tiene el gobernante que se merece,
porque somos nosotros los que lo elegimos. Y casi siempre el pueblo elige por su nivel de conciencia, desde el nivel de conciencia de la carencia, desde una cantidad de cosas que nada tienen que ver con la verdadera o con la decisión que realmente se debería de tomar. O sea que el Kabbalah también te abre un poquito los ojos y te vuelve un poco crítico en muchos aspectos. Es tecnología espiritual del alma y del universo. Y a mí me encanta esto. A mí me encanta. Hoy, a través de la tecnología, nosotros podemos entender mucho mejor lo que es la Kabbalah. Podemos entender muy acertadamente lo que es la Kabbalah. Por eso se llama tecnología espiritual o del alma y del universo, ¿sí? A veces nos cuesta trabajo manejar el celular de última generación o el computador o todas aquellas cosas que van evolucionando. Entonces nos cuesta trabajo el tema de la tecnología. Pero la Kabbalah es así, la Kabbalah es tecnología. Entonces esto funciona así. Para muchos la Kabbalah es mágica. ¿Por qué razón? Aquí van a entender este concepto. Resulta que si yo llego a una civilización de indios, ¿sí? De personas que no conocen absolutamente nada de tecnología, que encienden el fuego a la antigua, con rocas, con el palo, que todavía están con métodos que para nosotros en esta época sería algo obsoleto. Y resulta que yo llego con algo muy sencillo a esa civilización de indios, con un encendedor, con una candela, con un encendedor. Y cojo esa candela y cuando ellos estén allí mirándome, cojo esa candela y la enciendo. ¿Qué van a creer ellos? O cojo una linterna, algo que ellos no conocen. Pues van a creer que yo soy el Dios del fuego. Van a creer que yo soy el Dios del fuego. Y todo aquello va a parecer para ellos algo sorprendente. Pero para nosotros es algo normal. Pues bien, la Kabbalah así es. Es una tecnología espiritual del alma y del universo que cuando empiezas a conocerla, te sorprendes. Como el indio que ve el fuego que sale del encendedor. Te sorprendes. Pero una vez estás aquí y te metes y lo practicas sobre todo, te das cuenta que sencillamente lo que hizo la Kabbalah o esta sabiduría ancestral fue agudizar tus sentidos y permitirte ver a través de la conciencia. A través de la conciencia. Es el manual que nos ayuda a conocer cómo está diseñado el universo y cómo funcionan sus leyes. A ver, cuando ustedes compran un celular, ¿qué viene con el celular? Viene un manual. ¿Compran una lavadora? Viene un manual. ¿Compran un televisor? Viene un manual. Y todo lo que ustedes compren, cualquier electrodoméstico, junto con ello viene un manual. ¿Para qué? Pues tú puedes aprender a manejar el celular cacharreando, como le llamamos. Pero si coges el manual y te lo lees, y tienes aquí al lado el manual y comienzas a ir paso por paso con el celular, pues va a ser mucho más rápido, ¿sí? Y posiblemente no vas a desconfigurar el celular ni el computador, ¿ok? Pues bien, Dios creó el alma humana. Dios te creó a ti y creó este vasto universo. Y te pregunto, si el hombre tiene el cuidado de hacer algo y junto con eso hacer un manual, te pregunto, ¿será que el omnisapiente
Dios, que todo lo sabe y todo lo conoce, que conoce el fin desde el principio, ¿será que Él no dejó un manual de cómo funciona todo esto y cómo funciona el alma humana? Claro que sí. Dejó un manual. Pues ese manual es la Cábala. O ese manual es la sabiduría. Nos dejó el conocimiento de cómo es tu alma, de cómo tu alma puede tener diferentes colores, de cómo tu alma no solamente puede estar aquí, sino que cuando duermes o a través de una meditación, cómo puede trasladarse tu alma a otras dimensiones, cómo tu pensamiento puede trascender y cómo puede comunicarse tu pensamiento con la naturaleza. Y eso suena como extraño, como increíble, pero es así. Te enseña cómo está diseñado el universo, su manual, y cómo funcionan sus leyes. Este universo tiene leyes. Y cuando nosotros no conocemos las leyes y vamos quebrantándolas por allí, las leyes del universo, pues nos va a ir mal en la vida. Es como que salgo a jugar fútbol y no conozco las reglas del juego, pues me van a sacar roja y me van a mandar al banco. Y puedo jugar mejor que Messi, Ronaldo, el que sea, pero si no conozco la regla del juego, pues no voy a durar mucho en él, ¿sí? Y a veces así le pasa a la gente. Aquí en este plano físico tiene mucho talento, mucha capacidad, muchas cosas, pero como no conocen las leyes, las reglas del juego, salen, le sacan roja y tiene que sentarse a ver mientras que otros juegan. Tiene que sentarse mientras ver cómo otros prosperan, cómo otros hacen las cosas, emprenden, cumplen sus sueños, cumplen sus metas, mientras ellos están sentados dejando que la vida simplemente pase. Pues la Kabbalah es un manual, muchachos, es un manual para saber cómo funciona, cómo es la estructura de este universo, cómo es la estructura de nuestra alma y cómo funciona. La Kabbalah es un manual del alma y la Kabbalah nos enseña la razón por la cual fue creada. O sea, hay una razón por la cual el alma fue creada. Yo desde niño cuestioné muchas cosas. Era demasiado cuestionador. Yo decía, bueno, una persona nace, crece, se reproduce, envejece y muere. Y allí terminó todo. Esa fue la razón por la cual fue creada el alma de esa persona. ¿Qué diferencia entonces hubo entre esa persona y un animal que nace, crece, se reproduce, envejece y muere? Yo decía, tiene que haber una razón mucho más poderosa por la cual se hizo o se creó el alma humana. Pues la Cábala nos enseña la razón por la cual fue creada el alma humana. La Cábala nos enseña que nada es casualidad y que nosotros creamos nuestra propia realidad. Y por eso me da un poco de risa, porque cuando empezamos los cursos de Cábala, tenemos cursos donde se inscriben mucha gente, mucha cantidad de gente. Creería yo que este es uno de los cursos donde menos gente se ha inscrito. Y se inscribe mucha gente, pero luego llega un momento donde la Cábala los confronta. Y entonces ahí ya no les gusta. Porque a la gente le gusta que de alguna manera se le justifique el por qué está como está, ¿cierto? El por qué tiene carencia, el por qué tiene problemas con las relaciones amorosas, el por qué tiene problemas con sus padres,
con sus vecinos, con su jefe. A la gente le gusta que se le justifique la realidad que vive. Pero cuando viene la Kabbalah y te dice, tú eres el creador de tu propia realidad, y te confronta, y tú dices, pero ¿cómo así? Yo no atraje ese accidente. Yo no atraje a mi vida esa enfermedad. Yo no atraje esa mala pareja infiel. Yo no atraje la pobreza. Y que te digan, sí, tú lo atrajiste a tu vida. Pues eso no gusta. Eso no gusta. Pero claro, aquí entran temas de reencarnación, de karma, de vidas pasadas, pero también tiene mucho que ver con el presente. Hoy lo que tú piensas, hoy la creencia que tú tienes, las programaciones que tienes, lo que tú piensas, lo que tú sientes, la manera como hablas y la manera como actúas, será el resultado de lo que serás mañana. Hoy estás creando la realidad del mañana. Hoy estás creando la realidad del futuro. Hoy lo estás haciendo. Entonces, Kabbalah viene y te dice, somos nosotros los que creamos nuestra propia realidad y nada sucede por casualidad. Yo espero que después de esta clase algunas personas no se decepcionen y se salgan, ¿ok? Pero eso dice la Kabbalah. Nosotros creamos nuestra propia realidad. La Kabbalah es polisémica. ¿Qué significa que la Kabbalah es polisémica? Que en la Kabbalah encontramos las diferentes ciencias. Y por eso los que ahondaron en la Kabbalah y comenzaron a meterse en este conocimiento, ya no se quisieron salir o no querían salirse. Porque aquí encontramos temas de la alquimia, encontramos, está la matemática, la gematría, la física cuántica, está la psicología, la filosofía. Cuando digo que es polisémica, me refiero a que reúne en sí todas las ciencias. Todas las ciencias, y yo sé que suena muy categórico, ¿verdad? Pero en la Kabbalah están todas las ciencias incluidas. Todas. Y por eso cuando entramos allí, ya no queremos salir. La Kabbalah es una herramienta para conectarnos con la luz. ¿Qué es la luz? Para nosotros la luz es la expresión de todo lo divino. Es la expresión de aquel concepto o aquello que nosotros llamamos Dios. Y digo concepto porque Dios en la Biblia y en los libros sagrados y en la Kabbalah tiene muchas formas de llamarse, ¿sí? Y una de esas es Dios. ¿Y qué es la Kabbalah? Es una herramienta que nos ayuda a conectarnos con la luz, o sea, con toda la expresión de Dios. Es como decir, tú no puedes ir y tocar el astro sol como tal. Tú no puedes acercarte a él ni tocarlo, ¿verdad? Pero cada vez que tú puedes ver en el día la claridad o cuando sales y sientes los rayos del sol en tu cuerpo, en tu cara, en tus brazos, de alguna manera tú te estás conectando con ese astro sol a través de sus rayos, a través de sus rayos. Pues la luz, la Kabbalah es para conectarnos con la luz. Y en la luz, en esa luz, tenemos todo lo que necesitamos. Es curioso, ¿no? Se nos dice que solamente hay un color. Que los colores no existen como tal. Los colores son frecuencia de luz según la ciencia. Que solamente existe un color, el blanco resplandeciente. Y se dice que en el blanco están contenidos todos los colores. Eso nos dice la ciencia.
que en el blanco están contenidos todos los colores. Y claro, ¿qué hacen los colores? Los colores hacen que todo se vea mucho más bonito, mucho más llamativo. Imagínate que no existieran los colores. Entonces, el verde de los árboles, de los prados, de las montañas, los diferentes colores de las flores, ¿sí? Sería un mundo como un mundo descolorido, un mundo sin mucha alegría, le faltaría alegría, pasión, etcétera. Pues en la luz está contenido todos esos colores que el hombre desea, ¿sí? El dinero, metafóricamente hablando, el dinero, la salud, el amor, el éxito, todo lo que el hombre desea está contenido en la luz. Sino que nos pasamos la vida buscando las cosas en los lugares incorrectos. Pero todo está contenido en la luz. Y ese es el objetivo, y permita al creador que yo pueda ser ese instrumento para ayudarles a ustedes a través de la información de la Kabbalah, de este conocimiento, a que se puedan conectar con la luz. Miren, Kabbalah dice que todo lo que el ser humano necesita, lo único que el ser humano necesita es energía. La física cuántica dice que todo es energía. A ver, tú puedes tener el celular más sofisticado, el mejor, la mejor tecnología, pero ¿qué tienes que hacer? Cuando le das mucho uso, ¿qué tienes que hacer? Él se descarga. ¿Qué tienes que hacer para poder que ese celular te funcione? Tienes que conectarlo para que le llegue energía, para que cargue. Un computador, cualquier electrodoméstico, ¿qué necesita? Energía. Pues nosotros también necesitamos energía. Nuestra mente necesita energía. Nuestro corazón, nuestras emociones necesitan energía. Nuestra conciencia allí es donde recargamos realmente. Entonces, nosotros también somos energía. Cuando alguien sufre depresión, ¿por qué sufre? Científicamente comprobado, porque los niveles de energía de su cerebro se bajan las serotoninas. La serotonina se baja, ¿sí? Entonces, necesitamos también energía. Cuando una persona hace algo y no lo hace con ímpetu, con ganas, decimos, haga eso con energía, te falta energía, ¿sí? Pues esta energía, hablándolo ya a nivel espiritual, la encontramos en la Kabbalah. La encontramos en la Kabbalah para funcionar correctamente. Y esta energía se llama Dios. Se llama Dios, pero no ese Dios que nos enseñaron, esa figura, esa imagen que todavía tenemos aquí. No, no, no. Dios es una energía infinita, una luz infinita. Y eso lo vamos a ir explicando mejor. De donde podemos recargarnos de una manera potente para poder expresar en esta realidad lo que realmente somos. Les aseguro, muchachos, y se los aseguro por experiencia, muchos de nosotros estuvimos viviendo o vivimos una versión diferente a la que somos. Pero una vez descubrimos quiénes somos y cómo funciona nuestra alma y de dónde podemos conectarnos para tomar la energía necesaria y conectarnos con la macroenergía del universo, la vida nos empieza a cambiar. Bien, muchachos, muchas gracias. Que el Eterno les bendiga. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto vamos a dar un espacio por si alguien tiene alguna pregunta.
Si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto. Bien, todo quiere decir que todo quedó claro. Esto fue una clase de introducción. Para los que ya conocen la Cábala, sé que de alguna manera les retroalimentó. Es bueno. Recuerden que las programaciones se forman, se instalan en nuestra conciencia, en nuestro cerebro, en nuestra mente, a través de la repetición. Así fue como niños nos programaron de niños, ¿no? Con la repetición. Pues a veces es necesario volver a escuchar para que esa programación se haga fuerte, se fortalezca. Entonces, muchachos, quiero decir algunas cositas que ya no tienen nada que ver con el tema.